Buenos días con seminarios. Hoy tenemos un gran tema. ¿Quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15 del 1 al 9. ¿Cuáles son aquellas tradiciones o creencias que se transmiten de una generación a otra en mi familia? Vamos pensando si estas tradiciones o creencias que son buenas para nosotros o son erróneas, es decir, que nos alejan más de Dios. Cuando los escribas y fariseos preguntaron por qué los discípulos de Jesús no seguían sus tradiciones, el Salvador respondió reprendiendo a aquellos que utilizan la tradición como excusa para quebrantar los mandamientos de Dios. Esta lección puede ayudarte a determinar cuáles de tus tradiciones te están ayudando a ser más semejante a Jesucristo y cuáles pueden estar separándote de Él. Una de las tradiciones buenas que tenemos en nuestra familia es de poder realizar la noche de hogar todos los lunes. También de poder leer las escrituras y empezamos este mes también por las palabras de nuestro profeta de leer el libro de Tercera de Nefi. Una de las tradiciones que también nos ayuda muchísimo, que cuando nosotros cumplimos años, la mayoría de veces vamos al templo, o si no, pasamos un momento grato con mi familia, es decir, con mi padre y mi madre y algunos familiares. Sé que las tradiciones buenas que nos edifica y nos ayuda a poder progresar nos acercan más a seguir el ejemplo de Jesucristo. En los días del Salvador, los líderes judíos enseñaban la ley escrita de Moisés, así como una ley oral que no había sido dada por Dios, sino que era una tradición entre las personas. Esta incluía cosas como contar los pasos que dabas en el día de reposo, lavarse excesivamente las manos antes de comer, y algunas partes de la ley tradicional se utilizaban con fines egoístas. Por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento de la ley de Moisés, pero algunas personas utilizaban la ley oral para justificarse al quebrantar este mandamiento, alegando que su dinero o recursos estaban dedicados como una ofrenda a Dios. Eso podemos encontrar en Mateo 15:5. Y por lo tanto no estaban disponibles para ayudar a cuidar a sus padres mayores. Estos cambios no eran parte de la intención original de la ley y de los mandamientos y no complacían o no agradaban a Dios. Ahora vamos a leer Mateo 15 del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces vemos que hay un balance sumamente valioso que nos da a saber nuestro Padre Celestial, que primero es cumplir el mandamiento que nos ha dado Él. Luego ya vienen las tradiciones y también examinar qué tradiciones tenemos, si son buenas o si son malas, es decir, que nos alejan más de Dios. Por ejemplo, dormir demasiado tarde por una festividad X, quebrantamos también una ley, que es la ley de salud. Y eso nos aleja también de Dios, porque nos levantamos tarde, malgeniudos, sin fuerza, sin energía. Entonces, en un cuerpo sin energía, el espíritu va a estar débil. Estas son las tradiciones que nos alejan, y hay que también ver las tradiciones buenas, es decir, de ir o un día de cada mes al templo. Esa es una buena tradición que se puede transmitir de generación a generación. Recordemos que las tradiciones son esas costumbres
que aceptamos en nuestras vidas y que perduran durante el tiempo. Seguimos. 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre ciertamente morirá. Pero vosotros decís: cualquier que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las tradiciones inadecuadas pueden conducir a las personas a rechazar o descuidar la palabra de Dios, y que si deseamos acercarnos a Dios, debemos poner sus mandamientos por sobre cualquier tradición que podríamos tener. He aquí algunas preguntas que nos podemos hacer. Meditemos y respondemos de nuestro corazón. ¿Qué tradiciones podrían estar alejándote de Jesucristo e impidiéndote que logres esas cosas que más importan? ¿Qué medidas necesitarías tomar para eliminar esas tradiciones de tu vida? ¿Cómo podemos saber si una tradición está apartando nuestro corazón de Dios? Véase Mateo 15 al 8. O acercándolo a Él. En el versículo 8 dice así: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Cómo puede ayudarte el ejemplo del Salvador a reconocer las tradiciones que más importan y centrarte en ellas? Vemos que el Salvador fue y es firme en poder enseñar la doctrina de Él, es decir, su evangelio, de podernos dar a conocer las prioridades que debemos poner en nuestras vidas, que son claras y valiosas, al guardar sus mandamientos y de seguir sus pasos, es decir, qué es lo que haría Jesucristo si estuviera en este tiempo, en este momento, en este lugar. Cheryl Sealand, Tradiciones rectas, de La Leona, mayo del 2008. ¿Qué clase de tradiciones tenemos? Algunas tal vez provengan de nuestros padres y ahora los transmitimos a nuestros hijos. ¿Son las tradiciones que deseamos? ¿Se basan en hechos de rectitud y de fe? ¿Son, en su mayor parte, de naturaleza material o son eternas? ¿Nos esforzamos de verdad por crear tradiciones rectas? ¿O la vida simplemente nos está pasando de largo? ¿Creamos nuestras tradiciones en respuesta a las voces estridentes del mundo o basándonos en la influencia de la voz dulce y apacible del Espíritu? Las tradiciones que estamos creando en nuestras familias harán más fácil para nuestros hijos seguir a los profetas vivientes o lo harán más difíciles. Sé que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador, que Él nos amó, nos ama y nos amará siempre, por lo que nos da siempre a conocer sus verdades. Sé que el templo es la casa del Señor, que al poder ir podemos renovar nuestros convenios y de prepararnos para poder nuevamente vivir ante su presencia, es decir, ante la presencia de nuestro eterno Padre, puros y sin mancha. Sé que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia verdadera, que se ha sido restaurada por Jesucristo, por medio de sus profetas, José Smith, y sigue estando también, sigue restaurándose varias cosas eternas para nosotros. Lo testifico con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora les invito a que puedan seguir leyendo las Escrituras constantemente y que no puedan dejarlo. Que una de esas tradiciones hermosas y eternas es de poder leer las Escrituras, especialmente el libro de Mormón. No lo dejen cada día, puedan leerlo al empezar el día y al terminar el día, es decir, antes de dormir. Eso le va a ayudar a tener más frecuente el Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, cuídense mucho y bendiciones a cada uno de sus familias.